y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bien, antes de abrir el santo libro de Dios, voy a encomendarme al Señor. Cuando me den la señal, estaremos listos para comenzar. Bien. Nos sentimos felices de estar nuevamente juntos en esta hora y les damos la bienvenida a aquellos que noche tras noche han estado viniendo a apoyar esta semana de reavivamiento y también a aquellos que a través del internet, de la pantalla, se unen a nosotros en esta hora. Que las bendiciones del Señor les acompañen también a ustedes. Nos sentimos felices de estar juntos y estamos transmitiendo y filmando desde la ciudad de Somerville, aquí en las afueras de Boston, muy cerca del centro de Boston. Para todos ustedes, muy bienvenidos también. Vamos a encomendarnos al Señor antes de abrir el santo libro. Aquellos que puedan me acompañan de rodillas, los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Nuestro Padre y nuestro Dios, con corazones agradecidos, una vez más venimos a invocar tu nombre. Tú dijiste que donde tu nombre es invocado, allí estarías tú en medio de nosotros. Te damos la bienvenida, Señor Jesús. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Y anhelamos que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro. Que al leer esas cosas que los profetas de antaño escribieron, pero que se están cumpliendo delante de nuestros ojos en estos días, esto nos lleve no solamente a fortalecer nuestra fe, sino a tomar decisiones de hacer cambios en nuestra vida que nos lleven a estar preparados para encontrarnos contigo cara a cara cuando vengas en las nubes del cielo. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a las visitas que están en nuestro medio. Acuérdate de aquellos necesitados que vienen con algún problema, alguna dificultad en su vida. Aquellos que están escuchando este mensaje y sienten en su corazón que necesitan un milagro de parte tuyo. Señor, extiende tu mano y tócalos. Déjales saber de que tú estás al tanto de su situación y que tú has de obrar para gloria y honra de tu nombre. Me encomiendo a ti en esta hora. Te pido que tú dirijas mi mente, que uses mis labios, mi boca, mi lengua para glorificarte a ti. Que todo lo que aquí se diga pueda estar de acuerdo, aún así está escrito. Y que tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en el camino a la verdad, de tal manera que tengamos el valor de caminar en él, sin torcer ni a mano derecha ni a mano izquierda. Te entregamos pues este servicio en tus manos para tu gloria y honor, a través de Jesucristo nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Cristo dijo en este capítulo profético que tiene una aplicación especialmente para nuestros días.
en respuesta a la pregunta hecha por los discípulos en el versículo 3, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús respondió, noten la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entre todas las señales que él mencionó, en el versículo 15 él dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Anoche comenzamos a hablar un poquito de la abominación desoladora, la señal del profeta Daniel. Cristo dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es una señal que Jesús dejó y es la señal para huir, dice aquí. Cuando veáis la señal de que habló el profeta Daniel, huid a los montes. El profeta Daniel, vimos anoche, menciona la abominación desoladora en 3 lugares distintos, 3 capítulos distintos. La primera mención de la abominación desoladora es en referencia a la destrucción de Jerusalén y del santuario. Está en Daniel en el capítulo 9. Él dijo que vendría un príncipe de un pueblo, o vendría el pueblo dirigido por un príncipe que destruiría la ciudad santa y el santuario. Habría guerras, había devastaciones. Y en el ala del templo, dijo el Señor Jesús, uno ejecutará la abominación desoladora. Él estaba citando Daniel capítulo 9. Lo pueden leer ustedes en Daniel, y esto lo leímos anoche, así que no nos vamos a detener en él, solo a manera de repaso. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y entonces, en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acabo de leer en la versión Valera del 2000. Difiere un poquito de la versión Valera del 60. Aquí dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. No se parece mucho en español, porque en la versión Valera del 2000 dice: en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Y aquí dice: con la muchedumbre vendrá la abominación. Como que ala del templo, muchedumbre, son 2 cosas distintas, como que estuviéramos hablando de 2 cosas distintas. Sin embargo, en el idioma original dice una sola cosa. Es en español que dice, según la versión, algo distinto, porque hay una palabra allí que resulta un poquito difícil de traducir y debe entenderse según el contexto. La palabra que se traduce
el ala del templo, es la palabra goyem, makom goyem, que quiere decir en el lugar de la muchedumbre. Por eso nuestra Biblia traduce: con la muchedumbre vendrá la abominación desoladora, o en la muchedumbre vendrá la abominación desoladora. El lugar de la muchedumbre o el lugar de las gentes es un lugar en el templo que era para los gentiles. El templo judío solamente podían asistir y recibir los servicios del templo los judíos que eran miembros del pueblo escogido. Había una sección del templo que se llamaba la sección de las mujeres. Los hombres solamente podían entrar al atrio del templo. Las mujeres tenían que llegar hasta cierto lugar, pero de allí no podían pasar. Y luego del otro lado del muro había lo que se conocía como el lugar de las gentes o de la muchedumbre. El atrio de los gentiles se le conoce también, el atrio de los gentiles. El que no era parte del pueblo judío, para ir a adorar al templo tenía que ir hasta ese atrio, pero no podía entrar en el atrio del santuario propiamente dicho. Fue en ese ala del templo, así se le llama el ala del templo porque era un atrio, donde se iba a ejecutar la abominación desoladora. Y el Señor Jesús lo repite en Mateo capítulo 24, en el ala del templo. Él hace mención a esto también en San Marcos, en el capítulo 13. San Marcos en el capítulo 13 nos dice en el versículo 14: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Aquí dice que la abominación desoladora iba a ser puesta donde no debe estar. Y entonces en San Lucas, en el capítulo 21, nos dice de que esto iba a ser en referencia o en relación con la ciudad de Jerusalén siendo rodeada por los ejércitos. Lucas 21, versículo 20: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en medio de ella váyase, y los que estén en los campos no entren en ella. Así que la abominación desoladora tenía referencia a cuando la ciudad de Jerusalén fuese sitiada por los ejércitos romanos. ¿Qué fue la abominación desoladora? Que fue la señal para los cristianos del primer siglo. En el libro Conflicto de los Siglos, que les regalamos anoche a nuestras visitas, y les animamos a que leyeran el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. Allí vamos a encontrar la mención de lo que es la abominación desoladora. Dice así: el Salvador previno, Conflicto, página 29, el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación asoladora que fue predicha por Daniel el profeta, que esté en el lugar santo. El lugar santo es el ala del templo. El que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahora escuchen lo que dice el Conflicto de los Siglos, que fue la abominación desoladora. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatras fueran clavados en el suelo sagrado, en el lugar santo, que se extendía varios estadios más allá del muro. Este es el atrio de los gentiles. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Lo que iba a ser clavado
en el suelo del templo, en el atrio de los gentiles o el atrio de la muchedumbre, iban a ser los estandartes idólatras del ejército romano. Por eso Jesús dijo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed que su destrucción ha llegado. Y ahora se nos dice aquí que cuando vieran los estandartes. ¿Qué quiere decir la palabra estandarte? Emblema. ¿Qué más? ¿Alguien mencionó algo más? ¿Sí? Más que armamento, es el emblema romano. La palabra estandarte nosotros no la usamos hoy en día, pero simplemente quiere decir bandera. Eso es lo que significa la palabra estandarte, emblema o bandera. El estandarte romano es la bandera bajo la cual se movía el ejército romano. Nunca salían a la guerra sin llevar el estandarte al frente. ¿Se acuerdan del himno Firmes y Adelante? Dice Huestes de la Fe, y hay una estrofa que dice: con el estandarte, nuestro estandarte al frente va, dice el himno Firmes y Adelante, ¿no es cierto? El estandarte es la bandera que va al frente del ejército, y todo ejército, ustedes lo saben, en la gesta libertadora de América siempre llevaban la bandera del libertador al frente, y cuando esa bandera se clavaba en el territorio que querían reclamar o libertar, se quitaba el estandarte español y se colocaba el estandarte de la libertad. El colocar o clavar una bandera significa: esto me pertenece. Así cuando los americanos llegaron a la luna, clavaron la bandera en el suelo lunar para decir: nosotros reclamamos esto como nuestro. Así los ejércitos romanos clavaron su bandera en el territorio sagrado, en el suelo santo que pertenecía al santuario, que estaba más allá de los muros. Era el lugar donde podían llegar los gentiles para adorar. Como no entraron detrás de los muros del templo, porque la ciudad estaba sitiada, los romanos colocaron la bandera allí. Pero aquí dice los estandartes idolátricos. ¿Qué quiere decir idólatra? Un ídolo es un dios falso. Y es algo que es una blasfemia a Dios, porque es profanar su santuario. El profeta Ezequiel habló de cómo en la antigüedad el templo de Dios de Jerusalén había sido profanado por los ídolos. Podemos leerlo en el libro de Ezequiel en el capítulo 8. Y él utiliza justamente la palabra abominación, que es la misma que estamos viendo. Esto va a resultar interesante cuando vayamos a aplicar esto a nuestros días, y que simboliza la abominación desoladora y la señal para nosotros en nuestros días, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 8 dice así, comenzando con el versículo 4. He aquí la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, me dijo: hijo de hombre, versículo 5, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, este es el altar en el atrio del templo, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Aquí habla cómo la casa de Israel
había profanado el santuario de Jehová, había alejado a Dios de su propia casa, de su casa de culto, a través de una abominación. Y la abominación era que habían colocado junto al altar, al lado de la puerta del altar, una imagen del celo. Una imagen es una estatua de un Dios falso. En este caso, la imagen del celo, y no voy a entrar en los detalles de eso, pero se le llama la imagen del celo por dos razones principales. Número uno, porque el mandamiento de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿qué? Y celoso. Entonces, si el mandamiento de la santa ley de Dios dice: no te harás imágenes y no te postrarás delante de las imágenes, porque yo soy un Dios celoso, cualquier cosa que se coloque en el santuario de Jehová y que sea la imagen de un Dios, bueno, cualquier imagen, porque Dios prohibió tener imágenes, provoca a Dios a celos, porque Él es un Dios celoso. Por eso se le llama la imagen que causa celos. Pero hay una segunda razón. Preferiría no entrar en los detalles de eso, porque no es nuestro tema, pero simplemente sepan esto, que los paganos adoraban al Dios del celo en la forma del órgano masculino en estado de erección. Los obeliscos representan eso. En todos los lugares altos se levantaba entre los paganos lo que se llama en la Biblia la imagen del celo. Y la imagen del celo está mencionada en el libro de Deuteronomio, de Levítico, y Dios prohibió que se levantaran esos tipos de imágenes. Era como un pilar de piedra. Podía ser redondo o podía ser en forma de obelisco, y eso era lo que representaba. La imagen del celo viene de la antigua Babilonia y representaba al dios Tamuz. Y los que han escuchado mi serie sobre Babilonia saben por qué Tamuz era representado con el órgano sexual. Aparte de ser el dios del sexo, tenía mucho que ver con la leyenda de Tamuz. En el templo de Jehová habían profanado el templo colocando una imagen de un dios falso, y a esto la Biblia le llama abominación. Ya había sucedido en el tiempo del pueblo de Israel, y esa abominación fue hecha por el mismo pueblo de Israel. Pero ahora el Señor Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación, sabed que es tiempo de huir, porque la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Ha llegado su hora de juicio. Es interesante porque los estandartes romanos, la bandera romana, era puesta en un mástil. Y un mástil es un palo que se clava, y es símbolo también de la imagen del celo. Un mástil es símbolo del órgano masculino. Si ustedes ven en todas las iglesias paganas, ustedes van a ver que hay una cúpula y un obelisco. Aún en el Vaticano ustedes van a ver que frente a la Basílica de San Pedro hay un obelisco, y entonces está la cúpula de la basílica. Aquí en Washington ustedes van a ver la cúpula del Congreso de los Estados Unidos, y enfrente está el obelisco. Es un símbolo pagano, es un símbolo
masónico. Los que fundaron la ciudad de Washington eran masones y colocaron ese símbolo masónico, el obelisco, frente al edificio del Congreso. En la antigüedad se colocaba en los lugares de adoración pagano ese símbolo fálico. La palabra fálico viene de falo o palo, que significa el órgano masculino. Eso la Biblia le llama abominación. Y es interesante que el estandarte romano tiene justamente un palo erecto que se coloca parado y se clava en el suelo, levantado. Entonces, arriba de ese mástil, yo no sé si aquí, bueno, aquí en esta iglesia no hay ninguna bandera, allá hay una bandera, ¿ok? La bandera, creo, de los conquistadores. Vamos a traerla aquí para mostrar lo que es el mástil. ¿No hay otra al otro lado, una bandera americana? Mejor vamos a traer la bandera americana. ¿Me la alcanzas, por favor? ¿Ok? Arriba del mástil, el estandarte romano tenía una bola redonda de oro. Muy bien, aquí está, aquí la puedes poner. Muchas gracias. Ok, si ustedes notan, en la parte de arriba tiene un águila, es el águila americana. En este mástil, la bola sobre la cual está parado el águila es pequeñita, es como un mundo, ¿verdad? Pero en la bandera, eso es un símbolo romano también, el águila. El águila representa las águilas romanas, que era el nombre de la unidad más temida del ejército romano. La artillería que iba a pie, porque tenían armada, tenían distintos tipos de ataque, pero la más temida era no la caballeriza ni la que venía por mar, sino la que venía por tierra a pie. Y el águila era símbolo de esa unidad, se les llamaba las águilas romanas. Justamente fueron las águilas romanas las que sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y por eso sabemos que el estandarte que clavaron en el lugar santo fue la de la bandera romana con el águila encima. Pero el águila estaba parada arriba de una bola redonda, así como esta, nomás que esta es pequeñita, pero una bola redonda grande dorada. Representaba al dios Sol. Los romanos eran adoradores del dios Sol y nunca salían a la guerra sin ir bajo el símbolo o el signo o la señal o la protección del dios Sol a quienes ellos adoraban. Porque el nombre del dios Sol en el idioma latín es Dominus Sol Invictus. Dominus quiere decir Señor. Sol, igual que en español, el dios Sol. Invictus, invicto. En español quiere decir nunca vencido. O sea, el Señor Dios Sol nunca vencido. El Señor Sol nunca vencido. Por eso los ejércitos romanos salían bajo el estandarte romano que llevaba el sol que nunca era vencido, y bajo ese signo salían a la guerra para lograr su victoria, y nunca habían sido derrotados los ejércitos romanos. Se cuenta la historia que una sola vez, cuando la bandera romana no fue al frente porque había sido destruida y no tenían otro estandarte, salieron a la guerra y perdieron la batalla porque no iban bajo el símbolo del dios Sol nunca vencido. Y de ahí en adelante la orden del Imperio Romano fue: jamás salgan a una batalla y a la guerra si no van bajo el estandarte del Sol nunca vencido. El águila también representa al dios Sol. El águila representa al dios Sol, el Sol en forma dorada. Y luego, a diferencia de esta bandera que está atada o está colocada sobre el mástil, ellos utilizaban dos cordeles como estos, asimismo, y entonces le ataban un palo aquí de los dos cordeles, ¿ok? Lo ataban aquí y el palo atravesaba el otro
y la bandera se colgaba de ese palo. No eran tan largos los cordeles, eran más cortos así, y entonces el palo lo cruzaba y formaba la letra de la T o la señal de la cruz. La señal de la cruz del dios babilónico Tamuz. Y de esa manera iban bajo el signo del sol, bajo la señal del águila y bajo la letra Tau de Tamuz. 3 veces, por cierto, 6 abominaciones había en el estandarte romano y el número 6 es muy significativo. La primera abominación era el águila, representa al dios sol. La segunda abominación era la bola dorada, representando al dios sol. La tercera abominación era el mástil, representando la imagen del celo. La cuarta abominación era la letra Tau, el otro palo que cruzaba formando la letra de Tamuz. La quinta abominación era la esfinge del emperador. La esfinge del emperador. La esfinge quiere decir el busto, el rostro, y eso iba puesto sobre la bandera. Y la sexta abominación era el título del emperador. Y el título del emperador era Pontifex Maximus, sumo pontífice de la religión pagana de los romanos. O sea que iban bajo el poder del emperador, llevaban la autoridad del emperador, que era el representante del dios Sol en la tierra. 6 símbolos de abominación. Si ustedes van de vuelta a Ezequiel capítulo 8, el profeta dice que el pueblo de Israel había cometido la abominación de colocar la imagen del celo en el templo de Jehová. Pero le dijo, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Así que le llama la Biblia abominación a los ídolos. ¿Ok? Y ya nosotros vimos que el estandarte romano tenía 6 representaciones de los ídolos, de los dioses falsos que ellos adoraban. Dice el versículo 12, me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, cada uno en sus recámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado de la tierra. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, había caído en la idolatría. Estaban adorando imágenes y las tenían en sus propias recámaras, adornadas de imágenes. Versículo 13, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, a la entrada de la puerta del templo de la casa de Jehová. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ahí está el dios babilónico mencionado por nombre, Tamuz. ¿Y por qué estaban llorando a Tamuz? La palabra endechar quiere decir lamento fúnebre. Una endecha es un duelo, un lamento. Dice que estaban las mujeres sentadas llorando a Tamuz. Bueno, para saber por qué estaban llorando a Tamuz, usted tiene que saber quién era Tamuz y cuál es la historia de Tamuz. Tamuz es el dios babilónico, el redentor entre los babilónicos. Y este Tamuz era el hijo de la reina de Babilonia,
que se llamaba Semiramis. Ella había estado casada con el primer rey de Babilonia, era la reina madre, pero su esposo Nimrod, que está mencionado en el libro de Génesis en el capítulo 10, este Nimrod había muerto y ella salió embarazada después de que ya estaba viuda. Y le hizo creer a la gente de que ese hijo había sido concebido por Nimrod después de muerto. Nimrod, según la leyenda babilónica, llegó a ser el dios Marduk. Después de morir, ascendió su espíritu al cielo, tomó posesión del sol, y por eso los babilonios adoran o adoraban en aquella época al dios Sol. Era su rey Marduk, su rey Nimrod, que había ascendido al cielo y era adorado en la forma del dios Sol. Según la leyenda babilónica, un día la reina Semiramis estaba adorando al sol, abrió la ventana y el sol comenzó a dar vuelta en el cielo, a danzar, comenzó a circular como que fuera una rueda que daba vuelta en el cielo. Y se fue acercando más y más y más y más. Se abalanzó sobre ella, se metió por la ventana, la tiró al suelo y la dejó embarazada. La violó el dios Sol. Nosotros nos reímos, obviamente es una leyenda, una historia, pero es parte de la religión babilónica. Y los babilonios creían que Tamuz, el niño que nació de la reina, era engendrado por el dios Sol. Qué interesante, por eso es el redentor entre los babilónicos, porque no fue engendrado supuestamente por un hombre, sino engendrado por Dios. Era el hijo del dios Sol. Cuando ese niño crece, llega a sentarse en el trono con su madre, comparte el trono con su madre, y llega a ser rey, al mismo tiempo hijo y consorte de su madre. O sea, se transforma en esposo de su propia madre. Esa es la leyenda de Tamuz. Tamuz es muerto cuando tiene 30 años de edad en un horrendo crimen. Lo asesinan, lo cortan en pedazos y mandan los pedazos de su cuerpo por todas las provincias babilónicas. Pedazos de su cuerpo en un horrendo crimen. Cuando la reina, madre y esposa de este muchacho se da cuenta del asesinato y se le cuentan que los pedazos de su cuerpo están diseminados por todas las ciudades principales de Babilonia, ella manda recoger los pedazos del cuerpo de Tamuz y los cose, los vuelve a unir y los cose, porque ella le va a devolver la vida a su hijo, esposo, Tamuz, porque ella es la diosa, la reina de la vida, del amor, del sexo, de la fertilidad. Ella es la dadora de la vida, es la diosa madre. Con el tiempo, la reina Semiramis llega a conocerse como la diosa Ishtar, o la diosa del amor y la fertilidad, y se la representa por la diosa Luna. A su marido, el dios Sol, ella, la diosa Luna, Ishtar, y el hijo del Sol y la Luna es Venus, la estrella matutina, la estrella más brillante, el planeta más brillante en el cielo. Entonces, Tamuz muere, la reina madre, esposa, manda recoger y forma el cuerpo de Tamuz otra vez, y ella le va a devolver la vida a través del acto que da la vida. ¿Y cuál es el acto que da la vida? El acto sexual. Va a tener relaciones sexuales con el cadáver de su hijo para devolverle la vida. A través de eso le va a volver la vida al cadáver. Pero resulta que cuando, y todo esto es muy macabro, ¿no? Muy feo, pero esa es la leyenda de Tamuz. Ahora van a entender por qué estaban llorando a Tamuz. Le toma 40 días a la reina madre reunir los pedazos del cuerpo de Tamuz. O sea, el luto desde que él muere, desde su asesinato hasta la supuesta resurrección de Tamuz, pasan 40 días.
Y los babilonios guardan esos días como los días de luto de Tamuz. Se visten de negro, se echan ceniza, se rapan la cabeza y hacen lloro, luto y lamentación. Es interesante porque muchos de los pueblos y de las religiones paganas tienen este tipo de celebración. Por ejemplo, los árabes, los musulmanes, tienen 40 días de luto que se llaman Ramadá. Ustedes han oído hablar acerca de eso. Y ellos celebran 40 días de Ramadá, donde hacen ayuno durante el día, pero comen de noche, ¿verdad? Y al final de los 40 días hacen una orgía, una fiesta, en celebración de que ha terminado los 40 días de luto. Los hindúes tienen los 40 días de luto. Los budistas también tienen los 40 días de luto. Y entre los babilónicos a esto se le llama la endecha de Tamuz. Se inicia cuando los adoradores de Tamuz comienzan los 40 días de luto, van ante un sacerdote babilónico que es representante del dios Sol. Los sacerdotes se rapan la cabeza en forma redonda para simbolizar que son sacerdotes del dios Sol. A eso se le llama tonsura. Por eso la Biblia prohíbe que se rape la cabeza y que se hagan una señal redonda sobre su cabeza, que es la señal de la tonsura. Está prohibido en el libro de Levítico. Por cierto, en la Biblia los sacerdotes de Jehová que ministraban en su santuario solamente podían utilizar el color blanco en el santuario. El sumo sacerdote usaba el manto real, pero el día de expiación, cuando se hacía expiación por el pecado, tenía que vestirse todo de blanco, desde la mitra en su cabeza hasta los calzoncillos, y el manto que usaba, todo tenía que ser de lino blanco. Jamás se usaba el color negro para un sacerdote. Sin embargo, los sacerdotes babilónicos se ponían una sotana negra, se rapaban la cabeza aquí en forma redonda, y entonces los adoradores venían al comenzar los 40 días de luto a recibir la señal de Tamuz en la frente. El sacerdote babilónico, vestido con la túnica negra, se colocaba frente a los adoradores y entonces les ponía la señal de la T, la cruz de Tamuz, que es una letra Tau, así se dice en idioma babilónico, Tau, la primera letra del nombre Tamuz, en forma de señal de cruz en la frente con ceniza, porque la ceniza es símbolo de luto. Y así se comenzaban los 40 días del luto de Tamuz. Qué interesante, ¿verdad? Porque ese día se llamaba miércoles de ceniza. Porque la resurrección de Tamuz sucede en el día del dios Sol, el día dedicado al culto al Sol, que es el domingo de la resurrección de Tamuz. ¡Wow! Todo esto es sumamente interesante, ¿verdad? La gente hoy en día no sabe de dónde vienen estas costumbres y creen que esto es algo cristiano. Y en el mundo cristiano católico se guarda lo que se llama la Cuaresma y se inicia cuando los adoradores van a recibir la señal de ceniza en la frente, haciéndole la señal de la cruz, y no saben que eso viene de algo totalmente pagano. Ahora, cuando la reina le va a devolver la vida a su hijo esposo, no puede realizar el acto que da la vida porque le falta una parte del cuerpo a Tamuz. Y la parte del cuerpo muy importante para el acto de que da la vida. Entonces, la reina madre manda averiguar a dónde está la parte de Tamuz que le falta a su cuerpo. Y le dicen finalmente que la tiraron al río Éufrates. Entonces la reina madre manda a recoger con redes miles de peces, a recoger del río, y abren los peces y dentro del vientre del pez encuentran
la parte del cuerpo de Tamuz que se había perdido. Por eso, los babilonios comen en Cuaresma pescado. La gente no sabe de dónde vienen estas costumbres. Y sin embargo, en el mundo cristiano católico, creen que están celebrando la Cuaresma, pero no saben por qué es la Cuaresma. ¿A dónde en la Biblia dice que hay que celebrar 40 días de luto en la resurrección, antes de la resurrección de Cristo? Dicen que están celebrando la muerte y la resurrección de Cristo en Semana Santa. ¿Y por qué comen pescado? ¿Qué tiene que ver el pescado con la muerte de Cristo? Y no comen carne, sino pescado. Todo esto viene de la antigua Babilonia. Son costumbres babilónicas y por eso el símbolo del pez es el símbolo de Tamuz, porque del pez nace la vida. Y hasta el día de hoy, ese es el dios pez entre los babilónicos, ese es Tamuz. ¿Okay? Hasta el día de hoy se usa el símbolo del pez. Ustedes han visto ese símbolo de un pescadito que algunos ponen aquí en su solapa y otros los ponen en su carro y dicen que el pescadito es símbolo del cristianismo, que ponerse un pescadito quiere decir que usted es cristiano y no saben que esto viene de la adoración a Tamuz. El símbolo del pez es el símbolo de Tamuz. Por eso el sumo pontífice babilónico usa una túnica en forma de pez y un gorro que tiene la forma de la boca de un pez. A ver si lo pueden poner allí en la pantalla. Sí, el que yo quería era el del babilónico. Este es el babilónico moderno, ¿verdad? Ahí está. Ahí pueden ver el dios babilónico, el sumo pontífice, el rey de Babilonia, y ven el águila arriba y ven la serpiente, símbolo del dios Sol. Arriba está el águila, el símbolo del dios Sol, está una serpiente colgando, está el cetro que representa la autoridad del rey, y entonces noten el manto en forma de pez y noten el gorro que tiene arriba como la boca de un pez. Todo eso son símbolos de Tamuz. Por cierto, debajo también pueden ver el árbol de Tamuz, que es un pino adornado con bolas. ¿Ok? Porque Tamuz nació un 25 de diciembre. Y por cierto, la fiesta del 25 de diciembre es el nacimiento del dios babilónico Tamuz. Y usted dice, pero qué casualidad, porque no es el 25 de diciembre que nació Cristo también. No sean ingenuos, hermanos. Cristo no nació ningún 25 de diciembre. El 25 de diciembre es la fiesta de Tamuz. Y se celebraba 3000 años antes de que Cristo naciera, ya se celebraba la fiesta de la natividad de Tamuz, el nacimiento de Tamuz. Y hasta el día de hoy le llaman Navidad o Natividad y se lo aplican ahora a Cristo. La misma enciclopedia católica, si usted busca la palabra natividad, le va a decir que es la fiesta del nacimiento de Cristo, antiguamente celebrada como la fiesta del dios Sol, pero el mundo cristiano, la Iglesia Católica, transfirió la fiesta dedicada al nacimiento al dios Sol y se la dedican ahora al nacimiento de Cristo. Nadie sabe cuándo Cristo nació, pero la Iglesia Católica tomó la fiesta pagana de Tamuz, que era el 25 de diciembre, y se la aplica a Cristo. La Biblia le llama a todo esto abominación. Y por cierto, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo le llaman a esa fiesta hoy en día aquí en los Estados Unidos? Easter. ¿De dónde creen ustedes que viene el nombre Easter? De Ishtar, la diosa madre, la reina Ishtar. De ahí viene Easter. También viene de la antigua Babilonia. Hasta el nombre de la fiesta lo mantiene. Y les voy a decir algo más. Si en realidad están celebrando la muerte y la resurrección de Cristo, díganme, ¿qué tienen que ver los huevos de Pascua y los conejos con Easter, con la muerte de Cristo? Ninguna relación, pero el huevo es símbolo
de la reproducción sexual. El huevo es símbolo de Tamuz, es símbolo de la vida. Y el conejo es símbolo del sexo. Recuerden que la fiesta de Tamuz es la fiesta del sexo. Hasta el día de hoy el conejo es símbolo de el sexo. En la revista Playboy usa hasta el día de hoy el conejo como símbolo de esto. Ustedes vieron que el rey de Babilonia, que estaba en el ritual de adoración al dios Sol, con el cetro extendido, si puedes poner la slide nuevamente, tiene algo en su mano. ¿Y qué tiene en su mano? ¿Alcanzan a ver lo que tiene en la mano? Ve buscando las demás canastitas. Tiene una canasta en su mano. Dentro de esa canasta están los huevos de Pascua. Ahora, hoy en día también se utiliza lo mismo. Se van poniendo, se esconden huevos en el parque y entonces mandan a los niños, bueno, los huevos los decoran bonitos con chocolate y los esconden y entonces ponen a los niños a buscar los huevos de Pascua que están escondidos. Eso se llama Easter Egg Hunt, la búsqueda de los huevos de Pascua. Y entonces cuando el niño lo encuentra dice, I found it, lo encontré. Y no saben ni siquiera lo que están haciendo. ¿Qué tiene que ver eso, díganme ustedes, con la resurrección de Cristo? Ir a buscar los huevos de Pascua escondidos. ¿Saben lo que andan buscando, verdad? Lo que se le había perdido a Tamuz. Los huevos de Tamuz. Eso es el simbolismo de eso. Por eso la Biblia le llama esto abominación a Jehová. Esto es algo abominable. Y el pueblo de Dios había caído en estas abominaciones en la misma casa de Dios. Pero hay una abominación peor que todas estas. Y vamos a leer cuál es esa, la que sigue después de esta. Y esa nos va a llevar de vuelta a nuestro tema, que es la abominación desoladora que va a venir en nuestros días y que va a ser una señal para nosotros. Había mujeres endechando a Tamuz. Ahora ya ustedes saben quién es Tamuz y por qué estaban llorando por Tamuz. Estaban celebrando la Cuaresma. En la casa de Jehová, dice, en el templo del Dios Todopoderoso, el símbolo de un Dios rival, del Dios rival del paganismo, Tamuz. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. ¿Y qué puede haber más abominable que todo lo que hemos hablado hasta ahora, que hasta vergüenza da hablar de estas cosas? ¿Qué puede ser peor que esto? Dios le llama abominaciones mayores que estas. Veamos cuáles son esas abominaciones peores. Versículo 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Le habían dado la espalda al templo de Dios. ¿Y qué más dice? Sus rostros, ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Adoraban a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Por tanto, yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo, no tendré misericordia. Gritarán a mí, gritarán a mis oídos, pero yo no los oiré. Dios enojado porque el pueblo de Israel ha caído en esas terribles abominaciones de la adoración a los dioses paganos. Ahora, hermanos,
¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Aquí le llama abominación. Y si ustedes creen que esto que estamos leyendo solamente tenía referencia al pueblo de Israel de antaño, se equivocan. Porque el capítulo que sigue, que es el capítulo 9, está muy al día. Vamos a leer Ezequiel capítulo 9 y ahora vamos a entender la relación que tiene todo esto. Ezequiel 9 dice: clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento de destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en la cintura un tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Estamos hablando de la misma ciudad de Jerusalén, la ciudad capital del pueblo escogido. Imagínense ustedes, ¿notaron ustedes el varón vestido de lino que trae un tintero de escribano? La orden es: pasa por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? ¿Reconocieron ustedes ese pasaje? ¿De qué está hablando? Del sellamiento del pueblo de Dios. Está hablando del sello del Dios vivo. La misma visión que tuvo Ezequiel la tuvo el profeta Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Y dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y después vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermano, este es el sellamiento, colocar una señal en la frente a los siervos de Dios. Los 144,000 siendo sellados. ¿Qué relación tiene el capítulo 8 y el capítulo 9 de Ezequiel? El capítulo 8 habla de las abominaciones que se estaban haciendo entre el pueblo de Dios,
El capítulo 9 habla que la señal va a ser puesta en la frente de los hombres, gimen y claman a causa de las abominaciones que se están haciendo en medio de ella. La mensajera del Señor nos dice que tanto Apocalipsis 7 como Ezequiel capítulo 8 y 9 tienen una aplicación en nuestros días. Ahora mismo esta profecía se está cumpliendo. Dice así: al profeta, mientras miraba a través de las edades, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 63. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. ¿Qué se le presentó al profeta? Este tiempo, nuestros días. Lo que vio Ezequiel y lo que vio Juan en el Apocalipsis fue una visión que se iba a cumplir ¿cuándo? En este tiempo. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo. Pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ella. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Pero lo que me hace temblar, dice la mensajera del Señor, lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han recibido la mayor luz y los mayores privilegios se han contaminado con la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aún entre los que profesan la verdad presente, se han enfriado y están siendo arrastrados por la fuerte torrente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y la santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón la verdad, siguiendo la luz y obedeciendo la verdad, esa santa ley les parecería aún más preciosa cuanto más se la desprecia y se la pisotea. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que siguen los mandamientos de los hombres. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase, en la medida que en la otra clase aumenta el desprecio hacia los mandamientos de Dios. Y entonces viene lo siguiente: la crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la ira, de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Viene el tiempo del castigo de Dios. Y la primera noche de nuestra semana aquí nosotros leímos que ya las primeras gotas de los juicios de Dios están siendo derramadas sobre la tierra. Pero muy pronto la crisis va a explotar en toda su fuerza. Dice aquí, aunque a Dios le repugna castigar, sin embargo va a castigar y lo va a hacer prestamente. Los que andan en la luz verán las señales del peligro que se avecina. Hoy vamos a hablar, antes de terminar, de esa señal del profeta Daniel, la abominación desoladora, y esto tiene relación directa con eso. Verán la señal del peligro que se avecina, pero no deben permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios va a proteger a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello,
deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para ayudar a salvar a otros. ¿Cuál es nuestro trabajo? Trabajar por la salvación de las almas, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede lograr mucho. Amén. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia. ¿El peligro y la depresión de qué? De la iglesia. El pequeño grupo, el remanente, que se mantiene en la luz, estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la iglesia. Sus oraciones ascenderán especialmente en favor de la iglesia porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Ah, mis hermanos, si tú quieres recibir el sello de Dios en tu frente, tú vas a ser de esa minoría, tú vas a ser de ese remanente, del pequeño grupo que se mantiene en la luz de la verdad presente, que defiende la verdad y que está gimiendo y clamando por las ¿qué? Abominaciones que se hacen ¿dónde? En la iglesia. Ajá, celebrando la fiesta de Tamuz en la iglesia sagrada del Señor. Y Dios le llama eso abominación. Y no solamente eso, hay más que eso, hay muchas abominaciones y ahora las vamos a leer, aquí están mencionadas. Dice, van a llorar, van a clamar, van a suplicar, porque en la iglesia los miembros están obrando igualito que el mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha en el mundo. Al mismo tiempo que Dios va a castigar, también va a proteger a sus fieles. ¿Qué fue lo que hemos venido hablando toda esta semana? Dice, guarda que de la noche, guarda que de la noche. ¿Y qué respondió el guardia? He aquí la mañana viene y también la noche. La mañana será la mañana de salvación para el pueblo que se ha mantenido fiel. Pero será la noche de tiniebla, de tristeza, de lloro, de crujir de dientes para los que han seguido las costumbres del mundo, para los que han blasfemado el nombre de Dios, que han cometido las abominaciones que se hacen aún dentro del pueblo de Dios. Sigo leyendo. La orden es, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado, han suplicado, han llorado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios en su iglesia se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Alabado sea el Señor. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, formalismo, faltaban el poder y la presencia de Dios en su iglesia. Hermano, eso es lo que está pasando hoy en día. Falta el poder y la presencia de Dios en su iglesia. La gente sigue en las formas de la religión. Sigue viniendo a la iglesia, a la escuela sabática, guardando el sábado, devolviendo el diezmo. Siguen las formas de la religión.
pero faltan el poder y la presencia de Dios en su casa. En ese tiempo en que la ira de Dios se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto. Va a haber una diferencia aún dentro de la misma iglesia entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¿Y cómo se van a distinguir? Se distinguirán del resto por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones, en lloros, en reproches y en amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente en la iglesia. Buscan excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas que perecen, no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día a día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes, dice aquí, son impotentes para detener la marea, el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenan de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido tan grande luz. Están en sus cámaras, en sus recámaras, viendo las imágenes del monstruo de un solo ojo. Se encierran en sus recámaras para que nadie los vea, para ver los videos de tamuz, de sexo, de pornografía, de suciedad, de violencia en las mismas casas de los hijos de Dios que dicen servir al Dios del cielo. Lloran los verdaderos hijos de Dios porque no pueden detener el torrente de impiedad, las conversaciones sucias, profanas. Y si no me creen, párense un sábado a la salida del culto a escuchar lo que hablan los jóvenes a la salida de la iglesia. Nomás presten atención para que se den cuenta hasta dónde ha caído el nivel de espiritualidad dentro de nuestro propio pueblo. Conversaciones profanas del fútbol, del último carro que se compraron, de las películas que están viendo, de la última película que acaba de salir, del último video, del video que van a ver esa misma noche cuando se ponga el sol, pero ya están hablando del video en las horas sagradas del sábado. Los verdaderos hijos de Dios se llenan de pesar, de alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido tan grande luz. Se lamentan, afligen sus almas, porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo, amor por las modas, por la ostentación y engaño de casi toda clase. En la misma iglesia hay engaño, mentira, falsos testimonios se levantan. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Estoy siempre leyendo en la página 65 de Joyas de los Testimonios, en el capítulo titulado El sello del Dios vivo. Así se titula este capítulo. Dice: el Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y su verdad anulada en su propia casa. Triunfan en la iglesia los siervos de Satanás. La verdad del Señor queda anulada y el Espíritu Santo es pisoteado en el mismo templo, en la casa de Jehová. Y los varones le han dado la espalda al templo de Jehová y están adorando a otro Dios sin darse cuenta. Los jóvenes adoran al Dios de los deportes, al Dios de las modas, al Dios de Hollywood.
No tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero sí tienen tiempo para ver todas las películas. Y es triste, pero a veces los mismos jóvenes adventistas saben más de película que los mismos del mundo. Usted pregúntele los nombres de los jugadores de béisbol o de los jugadores de fútbol o de los jugadores de básquetbol y se lo saben todos y hasta cuánto score llevan cada uno de ellos. Pregúntele los nombres de los 12 apóstoles a ver si se lo saben. La mundanalidad se ha metido dentro del pueblo de Dios. Y dice la mensajera del Señor, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, se quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, los mismos dirigentes van a ser los primeros en recibir los golpes. Dice la mensajera del Señor, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en recibir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había dado tan grande luz que se habían distinguido como guardianes de los intereses sagrados del pueblo, habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que ya no necesitamos la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado, dicen. Ya no se puede ser tan estricto como antes. El Señor no va a ser bien ni mal. Estas palabras fortalecen la incredulidad y dicen, ya no se puede ser igual que antes, los tiempos han cambiado. Dios es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar su voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Judá su pecado. Estos perros mudos que no querían ladrar son los primeros en sentir la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niños, todos perecen juntos por igual. Hermanos, viene una crisis terrible y nosotros no estamos preparados para la crisis que se avecina. Yo no quiero ser un perro mudo. ¿De qué sirve un perro que no puede ladrar? ¿Para qué yo quiero un perro que no puede ladrar? Si cuando viene el ladrón, cuando viene el peligro, no puede ladrar. Es lo mismo que veíamos ayer, de que queremos centinelas que estén arriba de las torres de Sión, si los centinelas están dormidos. ¿Para qué queremos guardas que nos avisen, que hagan sonar la trompeta, pero que están dormidos en el lugar de su oficio? Si Dios nos ha puesto como centinelas del pueblo, tenemos que dar a la trompeta un sonido certero. Tenemos que despertar al pueblo y esa es tu responsabilidad y la mía. Si Dios nos ha dado esta luz, si nos ha dado este tremendo mensaje para esta hora final, es nuestra responsabilidad no solamente aceptarlo y vivirlo, sino también compartirlo. Hacer sonar la trompeta. Y saben, abominaciones peoras, dice aquí, las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, eran lo que sus ojos finitos
discernían, lo que ellos sabían, lo que ellos veían. Pero los pecados peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Hermanos, si a nosotros se nos revelara los pecados secretos que están sucediendo dentro del pueblo de Dios, si nosotros supiéramos lo que está sucediendo, quedaríamos espantados de ver. Se están haciendo concordatos con el enemigo de las almas. Se están haciendo trato con los infieles. Nuestra iglesia que amamos está entrando en ligas y en relaciones con el movimiento ecuménico. Si nosotros supiéramos las cosas que están sucediendo que no nos son reveladas, se nos helaría el corazón. El profeta Ezequiel vio a 25 varones que tenían las espaldas vueltas al templo y que adoraban al sol. Y a eso le llama la peor de todas las abominaciones. Y eso me lleva a lo que dijo el Señor Jesús: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huyan a los montes. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Ya vimos que abominación es el culto a los ídolos, las imágenes, pero también es la adoración al sol. Y el sol tiene su día de adoración. El día de culto y adoración al sol, el primer día de la semana, Sunday, día del sol. Este es el día de culto y adoración en la mayoría de las iglesias del mundo así llamado cristiano, pero Dios levantó al pueblo adventista a ser reparador de portillos, a reparar el portillo en la ley de Jehová que había sido pisoteado. Sin embargo, el profeta Daniel menciona 3 veces la abominación desoladora. La primera tenía que ver con la destrucción de Jerusalén y ya la vimos esta noche. Los estandartes romanos clavados en el suelo sagrado. Cuando los discípulos de Cristo vieron eso, huyeron. Y Dios les dio la oportunidad de huir. Hubo un pequeño respiro, hermanos. Los soldados romanos clavaron los estandartes. Miren lo que dice la mensajera del Señor aquí en el libro El conflicto de los siglos. Ni un solo cristiano, página 33, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente la señal prometida. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, clavando el estandarte romano en el suelo sagrado, que era la señal, de pronto el sitio de la ciudad fue abandonado de una manera sorpresiva e inesperada, cuando todo parecía favorecer un asalto de inmediato. Los judíos habían perdido ya toda esperanza de poder resistir el ataque de los romanos. Los sitiados estaban a punto de entregarse, de rendirse, cuando el general romano retiró las fuerzas sin motivo aparente para ello. No había explicación. De pronto se retiraron las tropas.
¿Y qué explicación había para eso? La mano provisora de la misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para favorecer a sus hijos. Ah, mis hermanos, también en nuestros días hay una abominación desoladora. Y también el Señor va a permitir que cuando nosotros veamos esa señal podamos huir, y va a preparar las cosas para que podamos huir y no seamos detenidos. Pero el que no obedece de inmediato, ya después no va a poder salir. Escuchen esto. Al ver la señal preventiva, página 29 del conflicto, al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo de inmediato, sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en la terraza de su casa no debía ni siquiera entrar en la casa a buscar lo más necesario. El que estuviera en el campo no debía buscar en la ciudad ni siquiera su ropa, tenía que irse como estaba de inmediato. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Ahora escuchen, ¿qué es para nosotros esa señal? Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Por el decreto que imponga el domingo, la institución del papado, en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos se separarán completamente del camino de la justicia. Cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo para agarrarse de la mano del poder romano. Cuando ustedes vean a Bush y a Benedicto XVI juntitos, dándose la mano. Aquí lo dice. Cuando el protestantismo entienda la mano por encima del abismo para darse la mano con el poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está a las mismas puertas. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos la señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así para nosotros esta apostasía nacional será la señal que llegó el límite de la misericordia, de la tolerancia de Dios, y que nuestra nación, los Estados Unidos, colmó la medida de su iniquidad. Que el ángel de la misericordia está emprendiendo el vuelo para nunca más regresar. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascenderán al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, habrá voces que clamen a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cavernas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos.
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuál es la señal para nosotros, hermanos? Cuando se promulgue el decreto de la ley dominical. Ahora, hermanos, si yo estoy leyendo correctamente la palabra de Dios, la abominación más tremenda es que los ancianos dirigentes del templo, 25 ancianos habían dado vuelta la espalda al templo de Jehová y estaban adorando al sol, el símbolo del dios sol, el domingo. La mensajera del Señor, y mañana vamos a hablar de esto, declara que aún en los púlpitos adventistas se va a animar a la gente a guardar el domingo. Y saben ustedes que ya en muchas iglesias adventistas están teniendo cultos no solamente el sábado, sino también los domingos por la mañana. ¿Sabían ustedes eso? La abominación desoladora se va a ver aún dentro del templo de la casa de Jehová. La señal de la ley dominical va a ser a nivel de esta nación, de los Estados Unidos. Pero vamos a ver mucho más que esto. Mañana vamos a hablar del tremendo zarandeo y sacudón que viene sobre el pueblo adventista. La mensajera del Señor dice que desde nuestros púlpitos se predicará que debemos guardar el domingo también, que no tiene nada de malo, que se puede guardar todos los días. Déjenme decirles, lo que viene no es nada fácil para el pueblo de Dios. Una cita más. Dice aquí la mensajera del Señor: encontrar aquí está. Dice la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 142. Dentro de poco habrá tanto conflicto y desgracia y confusión en las grandes ciudades que aquellos que quieran salir de ellas no podrán hacerlo. Tenemos que salir cuando Dios nos dice que salgamos. Debemos prepararnos para estas cosas. Esta es la luz que el Señor me ha mostrado. Vendrá el momento cuando los que quieran salir de las ciudades no podrán hacerlo. Les hablaba anoche de la información que se dio al gobierno de los Estados Unidos, a los congresistas, donde se les dio instrucciones que para cuando venga lo que se espera, algo grande sobre esta nación, una crisis terrible, van a tener 2 horas para abandonar las ciudades y buscar refugio fuera de la ciudad, y el que no salga después de eso ya no podrá salir. Cada congresista recibió un sobre con instrucciones selladas del presidente indicando a él y a sus familias dónde tienen que huir para encontrar refugio. Y no los van a mandar todos a un mismo lugar, cada uno va a ir por un lugar distinto. Las ciudades se van a cerrar. Ustedes se acuerdan cuando vino el ataque a las Torres Gemelas, que no se podía entrar ni salir de Nueva York.
Las vías de acceso estarán controladas. Y nosotros tenemos que tener un plan de escape. Cristo dijo, ni siquiera entrar en la casa a buscar lo más necesario. Cuando veamos la señal, hay que salir de inmediato. Y si nosotros no tenemos un plan de escape, ¿a dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a correr? Desde ya nosotros tendríamos que tener dispuesto a dónde vamos a ir cuando nos toque salir. Ahora, esta no es la huida a escondernos en las montañas. Eso va a ser cuando se dé el decreto de muerte. Hay dos huidas, hermanos, y mucha gente no sabe esto. La primera es salir de las grandes ciudades. Y la segunda ya es ir a lugares desolados a esconderse. Pero la ley dominical viene en 3 etapas. La primera etapa de la ley dominical va a ser leve, porque van a ser guardar el domingo. Pero el mandamiento del 7º día, que ellos lo interpretan como domingo, dice, no hagas en él obra alguna. Lo que se va a prohibir es trabajar en domingo. Pero no quiere decir que nos van a obligar a ir a la iglesia en domingo. Al principio va a parecer leve y mucha gente no va a salir cuando tiene que salir, porque va a decir, pero ¿y eso es todo? Sí, se pasó la ley y no pasó nada. Todo sigue igual. Y ahí es donde van a errar por no obedecer el mandato del Señor. Y el que quiera salir después no va a poder salir después, como acabamos de leer. Por eso tendremos que obedecer de inmediato. Pero hermanos, la primera etapa de la ley dominical va a durar algún tiempo, pero al venir los desastres que van a acompañar, porque la ruina nacional va a seguir a la ley dominical. Escuchen esto. Eventos de los últimos días, página 136. 137. Dice, cuando nuestra nación, los Estados Unidos, promulguen en sus concilios legislativos y obliguen la conciencia de los hombres en cuanto a los privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando su poder, un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del 7º día, la ley de Dios será invalidada en los Estados Unidos, en nuestra nación. Y a esta apostasía nacional seguirá la ruina de nuestra nación. Hermano, ayer sucedió otra caída de la bolsa de valores. No sé si lo vieron en las noticias. La peor caída había sido el lunes anterior, que le llaman el lunes negro. Pero ayer hubo otra caída en Wall Street y ahora la repercusión ha sido mundial. Se vino abajo la bolsa de valores en Londres, se vino abajo la bolsa de valores en Francia, se vino abajo la bolsa de valores en la mayoría de los países de Europa, se vino abajo la bolsa de valores en el Oriente. El mundo entero está sacudido. Australia, la caída fue tremenda y lo peor de todo es que ahora todas las noticias del día de hoy, porque eso pasó anoche al cerrar la bolsa de valores, las noticias de hoy dicen que ya se ha perdido la esperanza de una recuperación. Y ya el pueblo americano se está dando cuenta que lo que viene es una recesión y que no hay quien la frene. Todavía tenían esperanza que esto se iba a frenar y que iba a dar una repuntada, pero ahora con esta segunda caída se han dado cuenta que esto no tiene cura y que lo que se viene es algo terrible. Eso es lo que está esperando. El gobierno norteamericano sabe lo que viene y por eso están haciendo preparativos. Primero dijeron que en el mes de septiembre venía una caída terrible. Y así fue, última semana de septiembre, primera y segunda semana de octubre. Pero ahora están esperando para febrero otro desastre nacional.
y están esperando una desgracia. No han dicho si esperan que sea un desastre natural o un ataque terrorista. Pero se va a usar ese desastre para pasar la ley marcial. Todo esto está en el internet. Solamente ustedes pongan martial law en el internet y van a ver miles de artículos con respecto a esto y cómo el gobierno ha ido tomando leyes, ha ido votando leyes a través del Congreso. Por ejemplo, ahora en el mes de junio de este año pasaron otra ley y la pasó el presidente Bush ante el Congreso, que si se declara ley de emergencia nacional se suspenden las elecciones. ¿Y por qué creen ustedes que están hablando de suspender las elecciones? Estamos a menos de un mes de las elecciones y están hablando de suspender las elecciones. Recuerden, todas estas son cosas que se hablan. No quiere decir que esto que yo estoy diciendo va a ser exactamente así, pero esto es lo que se está hablando. El mundo está siendo agitado, convulsionado. Se está hablando de cosas terribles que vienen. Si pasa o no pasa, nosotros no sabemos, porque finalmente es la mano de Dios la que permite o la que detiene, ¿verdad? Y Él es el que va a decidir qué es lo que va a pasar, pero Dios nos ha dicho que viene una crisis. Y todo se está dando, lo que Dios reveló a través del espíritu de profecía y de la Biblia, se está cumpliendo en nuestros días. Y ya no es como antes, hermanos. Antes sucedían cosas, un desastre y al ratito la gente se olvida, pero ahora la cosa no se va. Porque no se está sanando, no se está curando, no se está saliendo del problema. Cada vez se está hundiendo más y ya la gente se está dando cuenta que esto se viene en grande. Para nosotros son señales del pronto regreso del Señor Jesús. Guarda, que de la noche. Guarda, que de la noche. Y el guarda respondió: la mañana viene y también la noche. Preguntad, si queréis, preguntad, volveos y preguntad. Dios quiere que sepamos estas cosas, que preguntemos qué de la noche, qué está pasando en esta noche de tinieblas, de pecado, de sufrimiento de este mundo. Las buenas nuevas son de que viene la mañana para el pueblo de Dios, la mañana de nuestra liberación, pero también viene la noche más terrible de tiniebla para el mundo rebelde contra los mandamientos de Dios. Y muy pronto vamos a ver el cumplimiento de estas cosas con nuestros propios ojos. Hermanos, si acabamos de leer que la ruina nacional va a seguir a la ley dominical, y ya la ruina nacional financiera está viniendo, ¿cuán lejos puede estar la ley dominical? ¿Cuán lejos puede estar? Si primero tiene que venir la ley dominical para que venga la caída final de esta nación. Quiere decir que está a las mismas puertas. Cuando el protestantismo extienda su mano para asir la mano del poder romano, cuando extienda la mano por el espiritismo y con esa triple alianza repudie todo principio de la constitución de esta nación, entonces sabremos que el fin ha llegado. ¿Saben ustedes que 10 días antes de que el Papa Benedicto XVI viniera a América en el mes de abril, saben ustedes que estando él paseando en los jardines del Vaticano, tuvo una aparición? A Benedicto XVI se le apareció la Virgen María frente a la gruta de la Virgen de Lourdes. Él tuvo una visión 10 días exactos antes de volar a América. Y lo único que sabemos de esa aparición que tuvo es que la Virgen María, supuestamente, la Virgen María le dictó a Benedicto
Benedicto XVI la agenda que él tenía que tratar en su reunión privada con el presidente Bush. Le dictó la agenda que tenía que tratar. ¿Se imaginan ustedes cuando el mismo diablo le está diciendo cuáles son los temas que tienen que tratar? Y a ustedes les sorprende de que vinieron y se reunieron a privado y no se ha dicho qué fue lo que hablaron. No se ha dicho. ¿Cómo el presidente de una nación representativa que ha sido puesto por el pueblo para servir al pueblo no le informa al pueblo lo que habló con el obispo de Roma? ¿Qué será lo que hablaron? Y se sorprenden ustedes que unas semanas más tarde, el mismo presidente de los Estados Unidos voló a Europa y fue al Vaticano y se reunió otra vez en privado con Benedicto XVI, esta vez en Roma. ¿Se acuerdan? Eso fue en el mes de junio. Otra vez, no se sabe qué hablaron. No dicen de qué hablan. Solo que se estaban poniendo de acuerdo con respecto a pólizas internacionales y a la crisis financiera. Esta nación se está hundiendo. Las naciones del mundo financieramente están siendo afectadas. La crisis que, miren, léanlo, yo lo tengo aquí en mi computadora. La crisis que se viene, y no lo están diciendo ya ni los adventistas ni los cristianos, lo están diciendo los estadistas, los hombres de negocio, la gente que están al frente, los grandes financistas, está diciendo que esto viene un caos económico y que no hay quien lo salve. Eso es un pasito más cerquita de Roma, porque hay un solo poder bajo el cielo, en el planeta Tierra, que tiene el poder financiero para solucionar la crisis del mundo. Y ustedes saben quién es ese poder, ¿verdad? Roma. El Vaticano tiene el poder para solucionar la crisis financiera. ¿Será que el Vaticano ahora le va a echar la mano a los Estados Unidos para que no se hunda? ¿Cuál va a ser el precio? ¿A costa de qué? Hermanos, la ley dominical está en la agenda del diablo y eso lo sabemos. Y mañana les voy a hablar de la agenda del diablo, lo que él tiene en su agenda. Mañana vamos a hablar de esa abominación desoladora dentro de la iglesia. Y vamos a ver cuáles son los planes del diablo para destruir la fe de la iglesia adventista. Es terrible. Sabemos que la ley dominical es el punto número 1 en la agenda del diablo. ¿Qué decía la cita? Cuando el protestantismo le dé la mano al papado. Y cuando extienda la mano y se dé la mano con el espiritismo. ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó en Roma? Cuando se le apareció la Virgen María. ¿Eso no es espiritismo? Hasta lo pleno, cuando un muerto, porque la Virgen María está muerta, se aparece y habla, es el mismo diablo, es espiritismo. La Biblia dice, no consultarás a los muertos, dice Jehová. Y saben, cuando Bush regresó, fue a Roma y se reunió, terminaron la cita privada, fueron a caminar por los jardines del Vaticano. Y según las noticias salió publicado, se detuvieron frente a la estatua de la Virgen de Lourdes. Detrás de la estatua está la gruta, una imitación de la gruta de Lourdes. Y allí se detuvieron a meditar y a orar juntos. Se tomaron de la mano. ¿Por qué se detuvieron frente a la gruta? Frente a la estatua de la Virgen. Las noticias no dicen, solamente dicen que allí se sentaron a meditar y a orar juntos, y que el coro de niños de la Capilla Sixtina salió todo vestido de su uniforme al patio del Vaticano, a los jardines, y entonó 2 himnos, y que el presidente Bush dijo que nunca él había oído cantos más angelicales, que eran los mismos ángeles de Dios cantando, que era tan maravillosa la música que él escuchó.
Recuerden que Bush es metodista, es protestante. Adivinen cuál fue uno de los cantos que cantaron los niños del coro de la Capilla Sixtina. El Ave María. Frente a la estatua de la Virgen María, y allí se arrodilló frente a la estatua el presidente protestante de los Estados Unidos, tomado de la mano con el presidente mundial del catolicismo, el obispo de Roma. Juntos se arrodillaron frente a la estatua de la Virgen para encomendar el mundo en las manos de la Virgen. ¡Qué señal de los tiempos para nosotros! Si nosotros no podemos ver lo que hay, es que estamos ciegos. La Biblia dice que cuando viéramos eso, sabemos que el fin está a las puertas. Cuando veamos que el protestantismo se da la mano con el papado y se da la mano con el espiritismo, y eso es exactamente lo que pasó en los jardines del Vaticano, se dio la mano con el papado y con el espiritismo. Entonces sabremos que viene la ley dominical, dice la mensajera del Señor, que se va a repudiar los principios de nuestra Constitución. ¿Saben ustedes que acaba de salir un libro publicado por Benedicto XVI? Hablando acerca del domingo y la necesidad de pasar leyes que protejan el domingo y la santidad del domingo. Acaba de salir el libro publicado esta semana. Todo se está dando para lograr lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Y lo más triste es que el pueblo que Dios levantó para ser atalaya para el mundo, para ser centinela y para hacer sonar la alarma sobre los muros de Sión, son las vírgenes, somos las vírgenes, ¿qué? Dormidas. El pueblo de Dios está dormido. ¿Y quién lo va a despertar? Dice la mensajera del Señor, no hay quien lo despierte, porque sus ministros también están dormidos. Los atalayas se durmieron sobre los muros de Sión. Quiera Dios ayudar a su pueblo a que despierte de la terrible somnolencia que tenemos, porque no sabemos ni siquiera lo que viene ni qué vamos a hacer en la crisis que se avecina. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él despierte nuestra vida, despierte nuestra iglesia y que nosotros seamos instrumentos en sus manos para despertar a otros. Amén. ¿Hay alguien que tiene alguna necesidad especial en esta hora? Si hay alguien que quiere que hagamos un pedido especial, por lo que sea, Dios lo conoce, acérquese aquí adelante y vamos a presentarle al Señor esos pedidos. Venga. Vamos a pedirle con fe al Señor. Porque dice la Biblia que si pedimos con fe, Él nos dará los pedidos de nuestro corazón. Pero no dudando nada, porque el que duda es como las ondas del mar. No va a recibir nada de parte del Señor. Vamos a pedirle con fe. Y Él va a recompensar la fe dándonos los pedidos de nuestro corazón. Hay alguien aquí que necesita oración especial porque sabe que necesita tomar el paso más importante de su vida, que es prepararse para el bautismo. ¿Hay alguien aquí? Quisiera levantar la mano. Aquí el hermano. Señor te bendiga. Señor te bendiga a ti también. Señor te bendiga a ti también. Amén. 3 manos veo que se levantan. ¿Alguien más que necesita prepararse para el bautismo? ¿Alguien más? Hay alguien aquí que fue bautizado, pero que se ha apartado de los caminos del Señor, está frío y necesita que el Señor lo reviva otra vez y tiene el valor de decir, yo soy esa alma, pastor, ore por mí. ¿Hay alguien? Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a pedirle al Señor con fe. Mi costumbre es arrodillarme
Los que puedan vamos a ir de rodillas, los demás inclinen su rostro donde están. Nuestro Padre y nuestro Dios, nos postramos delante de ti. Oh Señor, nos damos cuenta de que estamos en las puertas mismas de la crisis más grande de toda la historia. Y nos encuentra esto desapercibidos. Humildemente te pedimos que así como tu Espíritu Santo nos ha traído, como tu Espíritu Santo nos ha guiado hasta ahora, que Él despierte a nuestra iglesia. Este pueblo que fue levantado por ti para proclamar al mundo entero las verdades de tu palabra, la verdad profética del tiempo solemne en que estamos viviendo. Hemos traicionado nuestro cometido. Hemos dejado de lado el mensaje profético. Hasta nos da vergüenza hablar de estas cosas y decimos que aún no es el tiempo de alarmar a la gente. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra negligencia. Ayúdanos a no ser perros mudos que no sabemos ladrar. Ayúdanos a no ser centinelas dormidos en el puesto del deber, sino que podamos despertar a los demás para que se entreguen al Señor antes que sea demasiado tarde. Padre Santo, te pido en forma especial por cada uno que ha pasado aquí adelante. Tú conoces el motivo que nos trajo aquí. Tú sabes el pedido de cada corazón. Sé propicio y danos, no, Señor, lo que nosotros creemos que necesitamos, sino lo que tú sabes que es para tu gloria y para tu honra. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te pedimos en forma especial por las almas que han levantado su mano, que quieren prepararse para el bautismo. Sella esta decisión que ellos han hecho para vida eterna. Bendice, Señor, a los que han venido para reconciliarse contigo en esta hora. Sana sus heridas y dale, Señor, la fe para creer que con Cristo todo es posible y que tú extiendes tu mano para que ellos se agarren de esa mano y pongan su pie en la roca firme que es Cristo Jesús. Llévanos con bien, tráenos nuevamente en las horas de tu santo sábado, el día de mañana, para poder pasar juntos esas horas sagradas aprendiendo de ti. Y permite, Señor, que muchos hermanos más se puedan unir con tu pueblo, con el remanente fiel que espera tu venida. Oh Padre Santo, bendice a aquellos que a través de la pantalla han tomado su decisión en esta hora también. Que tu bendición les acompañe allí donde ellos están. Y que no importa, Señor, lo que suceda en la vida de los que estamos aquí, que podamos mantenernos fieles. Donde quiera que estén, alcánzalos con tu Espíritu Santo. Lo suplicamos con el perdón de nuestros pecados en la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.